Hola a todos, bienvenidos al canal de nuevo y hoy os traigo una curiosidad bastante grande porque estaba viendo un anime que se llama Doctor Stone y había visto un invento muy bueno, pero a la vez tenía curiosidad de saber cómo funcionaba. Y bueno, vamos a echar un vistazo. これ電池ってどこ？いらねえぞ。つけっぱで永遠に聞ける。 Ya lo veis, así como amantes y técnicos de la electrónica y electricidad, vamos a ver de qué está compuesto ese auricular espía de Doctor Stone. El principal funcionamiento de este invento es que Senku habla por el teléfono, donde el teléfono envía una señal y el auricular espía recoge la señal que emite el teléfono y lo amplía. Y por esa razón es unidireccional, que solo puede escuchar pero no puede hablar. La señal que emite el teléfono, como va al ambiente, puede perder durante el camino. Pero claro, para eso está la bobina de cobre, que la bobina lo que hace es recoger la señal, amplificarla de manera que solo se podría escuchar en el auricular Ahora sí, volviendo al invento de Senku, podemos ver que efectivamente el auricular espía tiene una bobina de cobre, pero además también está compuesto por una piedra galena, que según investigaciones, la piedra produce un pequeño voltaje que creo que eso, podría ayudar a la hora de recibir la señal. Y además el auricular que va a la oreja, pues tenemos una especie de antena de hierro o de aluminio, no sé de qué material está hecho, pero que se podría utilizar como una especie de antena. Y para amplificar el sonido, pues ya la sal, que está a la punta. Y aquí os dejo un pequeño esquema para entender mejor el invento, que la bobina de cobre lo he dibujado aquí, que es una bobina de cobre aislado, que no tiene continuidad, que no es un hilo de cobre normal, que tiene aislamiento para poder generar el campo magnético, y la piedra galena, que aquí lo vemos en el centro, pero que es una parte de la bobina que lo tiene enrollado alrededor de la piedra, y que el extremo de la piedra, veis que subí por la antena que va hacia el auricular, pues el extremo de la bobina del cobre pues va directamente a la antena, que es por donde subirá para el auricular. Y el otro extremo, que si lo veis va por fuera de la bobina, que también sube hacia la antena, que es este extremo de abajo, que va por fuera y sube. Este invento se ha utilizado durante mucho tiempo, y durante todas las épocas se ha ido evolucionando poco a poco, y sobre todo se ha utilizado en la Segunda Guerra Mundial, donde todos los soldados estaban atrincherados en las trincheras, y como tardaba mucho en recibir el mensaje y las noticias, pues lo que hicieron es evolucionarlo de tal manera que todo el mundo podía tener acceso a un medio de comunicación y saber lo que está pasando en el mundo. Y aquí en la Segunda Guerra Mundial ha hecho una especie muy parecido, que ahora le llaman la radio de trinchera, donde utilizaban una hoja de afeitar, un trozo de lápiz, que lo que utiliza el trozo de lápiz es la parte donde está el grafeno, que es el superconductor, y una parte irá a la antena y otra parte irá a tierra. La gran diferencia que hay con el receptor auricular de Senku es que
radio va a tierra. Tenemos toda la parte de la antena y bueno, la piedra galena se ha sustituido por una hoja de afeitar. Y bueno, la otra parte importante es que se ha metido el cable de tierra de un extremo. ¿Para qué?, me preguntaréis. Pues la principal función que hace el cable este que va a tierra es que, como recibe una señal de la antena con unas ondas, entonces para hacer un diferencial de potencial, porque a lo mejor aquí llega 0,01 voltios. Y claro, ¿cómo sé que aquí llega un 0,01 voltios? Pues hay que coger y meter un cable a tierra para hacer el diferencial de potencial, para saber que realmente llega un voltaje. Y en este caso, como hemos sustituido la piedra por una hoja de afeitar, pues tenemos que utilizar la antena derivada a tierra. Mientras yo me estaba montando mi propio radio galena, pues el problema que encontraba yo es el tema del auricular. Porque claro, tú recibes de la radio una señal donde el auricular que utilizas es de alta impedancia. Y claro, los auriculares hoy en día son de baja impedancia y por esa razón no se escucha nada de la señal que estás recibiendo. Y bueno, he investigado un poco sobre qué podríamos hacer para que podamos utilizar nuestro auricular día a día de baja impedancia, y esto es el resultado que encontramos. Así que, aplicando un poco de electricidad básica, cuando nos habla de impedancia alta, nos está hablando de la Z, que es este de aquí. Entonces, si tenemos una Z alto, ¿vale?, que es la impedancia, pues eso significa que tanto la resistencia aumenta y la Q también aumenta, que es resistencia reactiva. Entonces, nuestro auricular de hoy en día, como tiene muy poca resistencia y la reactiva también es poca, pues la impedancia baja. Entonces, una solución para eso es, aplicando esta teoría, estamos diciendo que la resistencia es como una bobina, como una bombilla de antes. Entonces, si hay mucha bobina, es que la resistencia más alta. Entonces, la cosa es que tenemos el triángulo de resistencia, donde la resistencia hay que ser alta, así que cogemos una bobina y metemos muchas vueltas, entonces aumentará la resistencia y a la vez aumenta directamente proporcional la Q, que es la reactiva. ¿Por qué?, dirás. Porque no tenemos una resistencia, tenemos una bobina, y la bobina genera un efecto donde si aumenta la resistencia de la bobina, produce un campo. Es como en la teoría de la potencia eléctrica, donde hay más potencia en un motor, más potencia reactiva hay. ¿Por qué? Porque hay más bobinado y genera un campo magnético. Y eso es lo que está pasando aquí, pero con la teoría de resistencia. Si tenemos más bobina, hay más resistencia y a la vez más campo magnético, que es la Q que está subiendo, y entonces ya tenemos más impedancia. ¿Solución para esto? Pues cogemos un transformador de 230 voltios a 12-24 voltios, y la parte de alta impedancia lo conectamos directamente con la radio, y la parte de 12 voltios, que es la baja impedancia, lo conectamos al
el auricular contemporáneo nuestro que tenemos. Así ya compensamos el tema de que recibimos señales de alta impedancia y lo podemos reducirlo a la baja para que lo podamos escuchar. Bueno, ahora que ya sabes que es un receptor como una radio que va por amplitud modulada y que podría escuchar la radio no tan buena calidad, pero que podrías escuchar sobre todo en tema de noticias y dado caso de que desapareciera el internet, pues es una muy buena opción. Así que ahora que sabes todo esto, ¿por qué no te animas a hacer una? Así que vámonos.